Nuestro análisis del receptor óptimo hasta ahora se ha enfocado exclusivamente en la transmisión de un solo bit. Fue un supuesto que hicimos en algún momento, pero también es cierto que cuando comenzamos a hablar sobre comunicaciones digitales, planteamos la noción de una señal digital que contiene una secuencia digital discreta con múltiples bits. Entonces, lo que queremos hacer en esta cápsula es generalizar el uso del receptor óptimo y en general el uso de comunicaciones digitales al caso en el cual se transmiten mensajes con más de un bit. Entonces hablemos de mensajes con más de un bit. Y lo vamos a hacer gráficamente y sin ruido por ahora. Y para eso lo que voy a hacer es utilizar la figura de nuestro receptor. Aquí. La voy a copiar y vamos a editar algunas cosas para hacer ese análisis. Entonces voy a rápidamente eliminar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a eliminar esto de acá, vamos a eliminar eso, esto de acá, esto de acá tampoco lo necesitamos. Los filtros adaptados van a seguir siendo los mismos, estamos manteniendo exactamente el mismo caso ejemplo. Y lo que va a cambiar también es esta señal. Y para esta señal, de hecho, también ya teníamos un buen gráfico acá. La copio, la señal verde, y me la llevo a la hoja nueva. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más de espacio acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora lo que se transmite es una señal digital que contiene una secuencia de bits y esta señal ingresa por el receptor, estamos asumiendo que no tiene ruido, se reparte a ambas ramas y vamos a analizar ahora qué es lo que ocurre en este punto de acá, donde está la señal que llamamos X0 de T. Entonces, para hacer ese análisis, lo que voy a hacer es insertar una hoja cuadriculada y voy a dibujar varios sistemas de coordenadas. Concretamente, vamos a dibujar acá un sistema. Lo voy a copiar, voy a pegar aquí abajo, lo voy a pegar de nuevo, ahí, y uno más. Ahí está.
Y lo que voy a dibujar bien arriba es la señal original, que tiene pulsos rectangulares. Que se suceden de esta forma. Etcétera. Y después, en los siguientes gráficos, voy a dibujar un pulso rectangular cada vez. El primero, luego el segundo, luego el tercero, y donde esto acá es la señal S de T, esto acá es un pulso 0, es la señal del 0 en T. Esto que sigue aquí es la señal del 1 en T menos T. Aquí tenemos nuevamente la señal del 1 en T menos 2T. Y todo esto responde al modelo que ya teníamos, que está presentado aquí. Habíamos planteado que la señal digital tiene una secuencia B sub n y después la relacionamos con una suma infinita de pulsos retardados y el B sub n selecciona el pulso del 0 o el pulso del 1 y eso realmente es lo que estoy indicando con un n que va variando acá en nuestro gráfico, va variando 0, 1, 2, etc. Y lo que vamos a hacer ahora es observar que esta señal que acabamos de descomponer en cada uno de los pulsos, al entrar por acá y al pasar por el filtro del 0, y lo mismo ocurre con el filtro del 1, en realidad a lo que está expuesta esta señal es al principio de superposición. Es decir, convolucionar toda esta señal, filtrarla con el filtro adaptado al 0, no es otra cosa que filtrar cada uno de los pulsos por separado, resultando luego, para la señal completa, simplemente la suma de las señales individuales filtradas. Y eso facilita mucho las cosas porque sabemos perfectamente que el pulso del 1 genera un techo, una función señal triangular que comienza en T y termina en 2T. Acá en la señal del 1 está retardada en T mayúscula segundo y está de cabeza, entonces sabemos que el resultado es una señal triángulo que comienza en T, tiene una cúspide en 2T y termina en 3T, y lo mismo podemos hacer para la siguiente. Comienza en 2T, tiene la cúspide en 3T y termina en 4T. Por supuesto, con cada una de estas que siguen acá es más de lo mismo. Y finalmente, la convolución de toda esta señal con el filtro adaptado es la suma de todos estos triángulos rosados. Entonces, esa suma vertical es la señal x de t. Entonces, aquí abajo vamos a graficar x0 de t, que es la suma vertical de las anteriores, de los triángulos anteriores. Entonces, tenemos una rampa hacia la primera cúspide, que es esta de acá. De aquí se suma esta rampa con esta rampa.
y finalmente aquí este valor es 0, este valor es cúspide y este valor es 0, así que termina en esta cúspide. Por lo tanto, la señal continúa así. Después acá, esta rampa cancela a esta y termina en este valor de acá porque aquí todo lo demás es 0. Entonces tenemos que esto continúa así. Y si ahora miramos que lo que sigue es un pulso positivo, sabemos que va a tener este tipo de triángulo, pero por aquí atrás. Por lo tanto, de aquí sabemos que sigue una rampa positiva con una cúspide acá. Luego viene un pulso negativo, vuelve entonces a bajar. Así que podemos, por inspección, simplemente saber de que esto sigue de esa forma. Ahora, lo que es interesante es volver atrás y observar qué es lo que ocurre en los instantes de muestreo. Este muestreador cae siempre regularmente cada T mayúscula segundos, por lo tanto, no solo cae en este instante de aquí para tomar esta muestra, que es lo que habíamos ya analizado en las cápsulas anteriores para el caso de la transmisión con un solo bit, sino que también vuelve a caer en 2T, vuelve a caer en 3T, y si miramos acá, siempre se va tomando una muestra en múltiplos enteros de T. Esos son los instantes de muestreo. Ahora, quisiera que fijemos la atención en el instante de muestreo en 2T. En 2T, la muestra que se toma del primer pulso vale 0. Así que voy a ponerlo acá con color naranjo, vale 0. Del tercer pulso también vale 0. Así que voy a poner naranjo. Por supuesto, este aquí va a tener, ya lo dijimos, un triángulo por acá, pero en 2T ese triángulo que ocurre por aquí también vale 0. El único triángulo que no vale 0 en el instante de muestreo es el correspondiente al pulso 1. Y ese lo voy a marcar acá con verde. Y entonces utilizando el mismo color verde para señalizar la muestra correspondiente acá, esa muestra toma el valor del segundo pulso, tal como la primera muestra en T toma el valor que corresponde a la decisión del primer pulso. Lo que es importante destacar es que en los instantes de muestreo múltiplos enteros de T, siempre hay un solo triángulo que es distinto de 0 y todos los demás valen 0. Por eso es que la transmisión de múltiples bits consecutivos funciona, porque no se pisan los pies uno al otro, digamos, ¿no es cierto? La transmisión de múltiples bits en la salida del filtro adaptado sigue permitiendo distinguir y tomar una decisión aislada para un bit a la vez. Eso es una idea importante que tenemos que anotar. Entonces, en los instantes de muestreo, todo esto voy a dejar aquí que corresponde a la rama 0. Y vamos a anotar, en los instantes de muestreo, x sub 0 de t, evaluado siempre en instantes t igual múltiplos enteros de t mayúscula, el tiempo es símbolo, solo contiene energía del pulso de interés. Pulso, paréntesis o bien bit de interés. Esto implica que los valores que hemos calculado para z
los valores para z check 0 dado 0, z check 0 dado 1, z check 1 dado 0 y z check 1 dado 1 siguen siendo los mismos. Debido a que este valor de acá, que aparece aquí en esta muestra, sigue siendo exactamente el mismo cálculo anterior. ¿Por qué? Porque todos los demás bits anteriores y bits posteriores en ese instante de muestreo no aportan con energía a esta señal rosada x0 de t. Y la conclusión que hicimos en su momento es que en ausencia de ruido el receptor no se equivoca, sigue siendo válida. Entonces, en ausencia de ruido, el receptor no se equivoca con ningún bit del mensaje. Esa es la situación, la transmisión de múltiples bits en un solo mensaje, donde hemos mostrado cómo se obtiene esta señal x0 y por supuesto exactamente lo mismo vale para obtener la señal x1 de t. De ahí aguas abajo hemos analizado cómo se ven estas muestras. Por supuesto después se restan o se suman las correspondientes constantes y muestra por muestra, en forma discreta, cada t segundos aparece un valor acá, aparece un valor acá, y este dispositivo de decisión los compara y según cuál es mayor y cuál es menor, se declara el bit transmitido a partir del valor, a partir de la rama que tiene el mayor valor. Ese es el caso gráfico, sin ruido, de la transmisión de mensajes con múltiples bits. Y lo que vamos a hacer inmediatamente a continuación es revisar esto mismo, qué es lo que ocurre con la presencia de ruido térmico.